¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Uno de los temas que el proceso electoral dejó atrás y pateó para el segundo semestre de este año fue el asunto de la reforma política del Distrito Federal. Aquí, en la capital del país, hace muchos años que estamos en un debate serio para cambiar la estructura institucional, darle a las personas, a los ciudadanos, pues mayor poder para ser representados, para incidir en su gobierno, para incidir en qué se gastan sus impuestos y también para asumir una que otra obligación de la cual nos hemos visto librados. Eso es lo que está detrás de esta reforma, pero además hay una gran disputa entre los partidos o el gobierno de la ciudad y trazados de fronteras que no son fáciles entre lo que debe quedarle a la federación, al gobierno de la ciudad y luego entre el gobierno de la ciudad y las futuras alcaldías. El debate es un debate desde el plano constitucional muy interesante, pero sobre todo desde el plano de vida cotidiana y la vida política de la ciudad todavía más atractivo. De eso hablaremos hoy, de la reforma política del DF. Comenzamos. Estamos de festejo esta noche en Espiral, vamos a hablar de la reforma política del Distrito Federal y me acompañan tres senadores, dos senadores y una senadora que han llevado el tema con verdadera inteligencia, con mucho debate, con mucho argumento y nos van a decir dónde se encuentra esta reforma el día de hoy. Le doy la bienvenida, como esta edición, les voy a pedir que se presente cada uno, le doy la bienvenida a Mario Delgado. Gracias, Ricardo, soy Mario Delgado, soy senador por la Ciudad de México y presidente de la Comisión del Distrito Federal. Bienvenido, Mario, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Mariana Gómez del Campo, me da mucho gusto. Qué gusto estar contigo, Ricardo, con ustedes, compañeros senadores. Soy Mariana Gómez del Campo, soy senadora de la República y tengo el gusto de ser secretaria de la Comisión del Distrito Federal. ¿Te ha tocado trabajar en el Distrito Federal desde hace algunos años? Muchos ¿Conoces bien la años. ciudad? Me ha tocado estar en 2 ocasiones en la Asamblea Legislativa, la segunda como coordinadora del grupo parlamentario y también presidenta del PAN en la Ciudad de México. En tu caso, Mario, fuiste secretario de Finanzas. Yo estuve trabajando en la administración de la Ciudad de México, primero como secretario de Finanzas, después como secretario de Educación. Tú traes experiencia. Y está con nosotros el senador Enrique Burgos. No sabe qué gusto, qué honor es para Espiral tenerle aquí. Muchísimas gracias, gracias por el espacio, por la oportunidad. Soy Enrique Burgos García, senador por el Estado de Querétaro y soy presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Usted fue gobernador del Estado de Querétaro. Tuve ese ¿Qué privilegio. tiene que decir un exgobernador a la Ciudad de México? Bueno, quizá la vivencia de haber administrado el Estado, que tiene la naturaleza de Estado miembro de la Federación y que es un poco lo que anhelaba la Ciudad de México, parecerse a un Estado sin que sea Estado. Estar lo más cercano, tener sus propias estructuras, sus propios órganos de gobierno, sus poderes, no la soberanía como la define la Constitución a los estados, pero sí un nivel de autonomía constitucional. Por ahí entramos. Espiral le ha dedicado ya algún tiempo, hace algunos años, a discutir qué tanto debería parecer el Distrito Federal a una entidad federativa más. Yo quisiera que en una nuez me dieran los argumentos de por qué el Distrito Federal tendría que ser un estado más, o aproximarse, para seguir en la semántica del senador Burgos, aproximarse lo más posible a una entidad federativa más. ¿Quién quiere ver? Bueno, yo creo que el tema de derechos políticos tiene que ser igual a una entidad federativa. Es decir, ¿qué pasa? Que cuando hay una reforma constitucional, cuando se reforma la Constitución, todos los ciudadanos del país opinan, menos los que viven en la capital. Opinan a través de sus representantes en los congresos locales, que los congresos locales aprueban las reformas que hace el Congreso de la Unión y entonces ya hay una reforma Cualquier reforma constitucional requiere una aprobación del Congreso de 2/3 primero, y del 51% de los congresos locales. De los congresos locales. Ahora, aquí como no tenemos autonomía, no tenemos una Cámara de Diputados local, tenemos una Asamblea Legislativa, pero no forma parte
del constituyente, es decir, no participa en las modificaciones a la Primer Constitución, argumento, por razones de reforma constitucional. ¿Qué otras razones? Si quieren, usted vaya. que son derechos políticos, Ricardo. Bueno, primero a mí me gustaría decir, Ricardo, que se hizo un esfuerzo desde que comenzamos este Senado de la República, porque el tema de la reforma política ha sido un debate que llevamos pues más de una década discutiendo, y además nos vamos encontrando los actores en diferentes espacios. Desde pero 1987, cuando vino justamente la creación de la Asamblea. Sí. Desde entonces. La creación de la Asamblea, después, bueno, tuvimos oportunidad por fin en los 90 de poder elegir jefe de gobierno, elegir jefes delegacionales, ¿no? Que eso, bueno, fue un gran avance, pero ve qué lento hemos avanzado en la ciudad si nosotros nos comparamos con con los demás estados de la República. La democracia en el Distrito Federal ha sido muy lenta, se ha llevado a cabo de manera paulatina, y creo que teníamos que tomar cartas en el asunto. Teniendo muchas diferencias, encontramos, logramos el consenso en ciertos temas que nos han llevado a que hoy podamos tener, por lo menos aprobada por el Senado de la República, una reforma política que no todos los partidos políticos, nos costó el consenso dentro de los partidos políticos, no todos la votaron a favor, pero ¿no? Porque veían que podía afectar de alguna manera, ¿no? Decían, es que ¿por qué en esta reforma política los ciudadanos, y yo creo que es un debate que debemos poner en esta mesa, ¿por qué los ciudadanos del Distrito Federal no pagan el tema educativo? ¿O por qué los ciudadanos del Distrito Federal no pagan el tema de salud a diferencia de los otros estados de la República? Y creo que este es un tema que fue la piedrita para el lado de las obligaciones. Sí, fue la piedrita para que algunos senadores no quisieran apoyar y para que en Cámara de Diputados la detuvieran. A ver, y te falta información. Y del lado de los derechos, a ver, ahorita me voy tema por tema, pero del lado de los derechos, no solamente no tenemos un Congreso, digamos, de pleno derecho, un Congreso local, no tenemos municipios. Y quizá, Ricardo, el tema se descansa en la representación de la Ciudad de México o de los habitantes de la Ciudad de México en las decisiones políticas fundamentales. ¿Cuáles? Pues las que se contienen en la Constitución como la legislación superior de toda la nación, de todo el país, en donde efectivamente, tú lo apuntabas hace un momento, el Congreso o la Asamblea, que no tiene esa naturaleza, no participa en las decisiones de la conformación, estructura de la Constitución política de los Estados mexicanos. Por eso decían, bueno, pues es que no tenemos acceso a ese tipo de decisiones, queremos participar en ella. Era uno de los argumentos. El otro que me parece fundamental es que hay que considerar que tiene una naturaleza jurídica, la que le da el artículo 44, es la sede de los poderes federales, y por lo tanto tiene que haber una convivencia. Aquí está la sede de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, el presidente de la República, la Corte, los juzgados federales, etcétera, las dos cámaras. Bueno, tiene que convivir en un espacio común. A ver, déjame ver si recuerdo bien. Esta ciudad fue con Álvaro Obregón que dejó de tener ese conjunto de derechos. Se hubo la idea de el presidente debe controlar el espacio donde están los poderes. Y no digo los poderes, el presidente. Lo que hace Álvaro Obregón es suprimir los municipios que había, y entonces sí, ya todo el gobierno de la ciudad, todo es designado por el presidente de la República. Entonces se cancelan los derechos políticos de los habitantes de la ciudad a elegir a quienes los gobiernan. ¿Cuál es el paso que nos falta? Ya recordó Mariana que en 97 se elige por primera vez al jefe de gobierno, en el 2000 por primera vez a los delegados. Ahora, no tenemos completa autonomía. Otra consecuencia de la reforma política es que podríamos tener nuestra Constitución. Es decir, ya el reconocimiento de que quienes vivimos aquí, como quienes viven en el resto de las entidades, se pueden organizar, pueden tener las reglas de convivencia, pueden tener ese pacto social que representa la Constitución, donde definas derechos, obligaciones, sueños y aspiraciones en una Constitución. Esa es otra consecuencia que tendría la reforma política para la Ciudad de México, y ya, digamos, la ciudad se le daría su certificado de que es mayor de edad y que ya no alguien, el presidente, pues como vive aquí, entonces tiene que estar todavía controlando algunas cosas, que fue durante muchos años. Eso no relevante el nombramiento del procurador, el secretario de Seguridad, que hoy lo hace el presidente, pero en realidad por
cortesía ha sido a propuesta del jefe de gobierno. ¿Ese tema es relevante o lo ven irrelevante? A mí sí me parece importante que sea la Asamblea Legislativa la que pueda aprobar, ¿no? Aprobar tanto al secretario de Seguridad Pública como al procurador de Justicia, ratificar ese nombramiento. Y te voy a decir por qué. Porque la Asamblea Legislativa ha jugado un rol bastante menor. ¿Qué estamos buscando nosotros desde la reforma política del Distrito Federal? Por ejemplo, que la Comisión de Gobierno, como ocurre en Cámara de Diputados y en el Senado de la República, sea rotativa, que le toque a la primera fuerza, a la segunda fuerza y a la tercera fuerza política dentro de la Asamblea Legislativa presidirla. Y esto hace, y lo vemos en el Senado, que se den los contrapesos, que haya rendición de cuentas, que haya transparencia y que todos los actores estén participando en los diferentes espacios y que no se convierta o siga siendo la Asamblea Legislativa un espacio solamente de tribus. Yo sí creo que es un tema bien importante. Bueno, me voy a corte y de regreso quisiera que le digamos un poco de tiempo al tema de las delegaciones. O sea, es una instancia muy ingrata que recibe toda la presión de la ciudadanía y tiene muy pocas herramientas para reaccionar. Yo quiero saber si en la reforma que se está concibiendo vamos a tener, no delegaciones, sino municipios capaces de dar respuesta a la ciudadanía. A eso voy a corte y regresamos. Seguimos en Espiral. Originalmente tal vez estaba justificado, pero ya con la operación que tiene la ciudad requiere ya más, unos lineamientos nuevos para tratar de ser un estado. Sería bueno eso. Más autonomía de recursos, más autonomía en cuanto a leyes y autoridades también que fueran homólogas, como un estado. Se dice que son 31 estados y el Distrito Federal, porque no tiene bien constituido, incluso no hay gobernador, hay jefe de gobierno. Incluso anteriormente el del DF no elegíamos al representante, sino el presidente lo nombraba. Actualmente ya se elige el jefe de gobierno. Ahorita están trabajando en eso, en crear las leyes para que el DF sea otro estado, porque incluso el DF es el que genera más cosas que otros estados, ¿no? Genera mucho más cosas que otros estados. Pues nos trae, en primer lugar, más presupuesto, porque ya habría presupuesto federal, pero sería como un estado más, con todas las atribuciones de un estado, con todos los derechos de un estado. Ha habido retrocesos, algunos retrocesos, pero eso es por intereses políticos, pero eso traería evidentemente más democracia, más autonomía, más independencia hasta cierto punto, claro, pero traería más ventajas que cosas malas. Debe de hacerse un referéndum para que sea una petición de abajo para arriba. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de la reforma política en el DF. Y antes de irme a corte les preguntaba, a ver, les cuento, ya hace algunos años, muchos, me tocó trabajar en una delegación de esta ciudad. Y recuerdo en la delegación de Tláhuac, cuánta era la presión ciudadana por resolver un bache, agua, pavimentación, drenaje, decisiones, y cuán cortadas estaban los brazos, las herramientas para reaccionar a esa presión. Yo no tengo la impresión de que eso haya mejorado con el tiempo. O sea, creo que la presión social es fuertísima sobre las delegaciones y ahí se hace un cortocircuito porque sigue siendo el gobierno central quien controla. Quiero preguntar si en esta versión de la reforma constitucional hay una respuesta a este déficit, déjame decirlo así, de capacidades de las delegaciones. Sí, mira, desde luego en mi percepción, lo que se está buscando con esta reforma constitucional es primero establecer el diseño. Y un poco como la preocupación de Mariana, antes de entrar a la lucha tribal, dar el diseño, dar el modelo constitucional. Bueno, ya hay una propuesta de modelo constitucional para el Distrito Federal, que se cambiaría a Ciudad de México, que tendría los 3 poderes, etcétera, que requerirá una constitución, y hablaremos de ella, y cómo se compondrá más adelante. Pero también se define básicamente ahí, a reserva de lo que extienda la constitución local que la deberá de diseñar, bueno, tendremos que diseñar también, como se está haciendo en la reforma,
cuáles son los contenidos mínimos de lo que hoy son delegaciones y que cambiarían, pues en su formato, en su estructura. Habría, por ejemplo, una representación popular a través de los concejales que serían electos. Sería un que tendría cabildo. Sí, serían algo. Es el equivalente. Sí, sería el equivalente a cabildo. Yo sí quiero decir que los jefes delegacionales Sí. en la Ciudad de México están pésimamente mal evaluados. Y creo que en gran medida es por las pocas facultades que tienen, por un lado. Si revisamos el tema del presupuesto, pues alrededor del 20% del presupuesto total de la ciudad se le da a los jefes delegacionales, que al final del día son los que tienen el contacto directo con el ciudadano. Y tú bien lo decías, Ricardo, si la gente quiere tapar el bache, si la gente quiere podar el árbol, no le habla al jefe de gobierno, no le habla al secretario de Finanzas y le pide auxilio, le habla al jefe Y delegacional. te la pongo peor. Y el jefe de delegación dice, y esa avenida no la puedo pavimentar Ese porque es le un toca a la gran ciudad. tema, Oiga, porque es vialidad primaria o porque es vialidad secundaria. Yo sí creo que a través de la reforma política, que no lo vamos a encontrar en lo que nosotros estamos aprobando en el Sí, Senado de la sí. República, va a ser en la Constitución que se haga. Tenemos que hacer lo necesario para eficientar los gobiernos delegacionales, para que el jefe delegacional, y le cambiaríamos el nombre alcalde, para que el alcalde haga todo lo necesario para A ver, resolverle Mariana, de pregunta a los tres. inmediato. ¿Qué prefieren, jefe de gobierno fuerte o alcaldes municipales fuertes? Los dos. No se puede necesita los un dos, no se equilibrio. puede. No, sí. Yo creo que sí. A ver, lo que está planteando la reforma, como está y como se aprobó, es el modelo ideal para la crisis. Te voy a decir por qué. Se van a colapsar las alcaldías, por una sencilla razón. Las alcaldías, que son las delegaciones actuales, tienen exactamente las mismas facultades que tienen ahora los delegados. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene ahora su cabildo. Sí, también, a la hora de que elijas al alcalde, delegado, vas a elegir ahora a un Consejo y cabildo, concejales. a concejales. ¿no? Que De van a mayoría tener- y de minoría, por que, planilla. sí, así es, que van a tener facultades tan importantes, por ejemplo, como la aprobación del presupuesto de la alcaldía. Y, digamos, habrá una mayor representación, una mejor representación de la demanda ciudadana, de los barrios y colonias, en la mesa donde se toman Va a ser las decisiones. concejales por barrio. No. No. Es un número determinado. Ahora, ¿qué va a pasar? Que tienes una mayor exigencia, ¿no? Hay un contrapeso al delegado, cambias de gobiernos unipersonales ya a gobiernos donde Colegiados. participan este órgano colegiado, pero le sigues dejando las mismas facultades. Entonces, me parece que es el modelo pero, para la perdón. crisis. Debería garantizarse que así como la ciudad pide O sea, no es autonomía... para salir de la crisis, es Res- para entrar a la crisis. Para agudizarla. Yo No, creo que se no, pero- colapsa por no, una no, razón. pero porque déjame- la ciudad pide autonomía hacia arriba, ¿no? Sí, Respecto a la pero- federación y debería otorgarla respecto de los gobiernos, Cosa que no de está las alcaldías, cosa Pero- que no pasa en la reforma En como la está reforma. aprobada. Pero Estoy de acuerdo. falta agregar esto. En la reforma constitucional ya aprobada por el Senado se establece en un transitorio que tendrían, cuando menos, las facultades que hoy en día tienen, pero que serán el punto de partida en las constituciones locales. Por lo tanto, coincido, será la constitución local y el debate que se dé al seno de con los constituyentes los que definan hasta dónde, porque lo que hace la reforma es dar un piso, cuando menos las que tienes ahorita, pero no dice que solamente esas. A ver, Y por eso, Ricardo, pero, Mariana, queremos... Tú decías, se puede tener las dos cosas, jefe de gobierno fuerte y alcaldes fuertes. Yo te diría no, pero tú podrías decir, ¿dónde quieres que sea fuerte uno y dónde quieres que sea fuerte el Bueno, otro? por ejemplo, facultades que no le podemos quitar al jefe de gobierno. El tema del mando único de la policía me parece que ha funcionado, pero que vaya también de la mano con la policía de barrio. Que ahí, la policía de barrio, como la teníamos antes, que el ciudadano pueda conocer a su policía en bicicleta, en moto, que sepa perfectamente quién es su policía. Hoy, el ciudadano del distrito, el habitante del Distrito Federal no tiene ni idea quién es su policía y desconfía del policía enormemente. Es el peor evaluado, peor aún que el político, que estamos bastante mal evaluados, desafortunadamente. A mí lo que me gustaría es ver de qué manera podemos a través de la Constitución, y por eso me es tan importante que esta Asamblea Constituyente encargada de redactar la Constitución tenga representación de todas partes. Y de todas partes significa
que tenga representación de los partidos políticos, ver de qué manera a través del jefe de gobierno, del presidente de la República, podemos tener personajes que conozcan la ciudad, que quieran la ciudad, que no necesariamente van a estar en las listas de A ver, partido. ya me moviste el tema. Sí, Ya- no, yo lo que quiero es que a través de esta Asamblea Constituyente logremos una constitución que encuentre los equilibrios necesarios para darle fuerza al jefe de gobierno en el tema de seguridad pública, en el tema que siempre coloca en la mesa Mario Delgado, es el tema del sistema de aguas. Sería muy difícil dividir el sistema de aguas. Ese se en lo dejarías al 16. jefe de gobierno. Se lo dejaría al jefe de gobierno. Por ejemplo, que entráramos también a un esquema a un esquema metropolitano en cuanto a transporte público se refiere. El transporte Es- público se lo dejaría ser jefe de gobierno. Sí, y que trabajara de la mano con el Estado de México. ¿Qué le porque dejarían hoy- a los alcaldes? Ya entendí más o menos. Los grandes temas metropolitanos van al jefe de gobierno. ¿Qué le tocaría a los alcaldes? ¿Por qué parece una contradicción que no es posible? Porque estamos acostumbrados a pensar a través de la figura del municipio. Y el municipio es un traje que no le queda a una metrópoli como Está la Ciudad agotado. de México. No le sirve. Además, hay un cuestionamiento sobre el agotamiento del modelo municipal en el país. Entonces, ¿cómo vamos a poner un modelo que está agotado No. a la ciudad? Entonces, no se puede. Entonces, si analizas a través del modelo municipal, tú dices, no, es que hay una contradicción en tener un jefe de gobierno fuerte y tener alcaldías fuertes. No, sí se puede a partir de la definición de tareas que va a ser muy relevante esto en la constitución local. ¿Qué le toca a cada quien? Entonces, ya piensas Pero yo los distinto. estoy forzando a que me digan Pero- qué le Bueno, toca no, al ámbito aquellos- de a los ver, alcaldes. muy No, fácil. pero A ver, mira, fácil. ¿Qué le toca? ¿Qué le tocaría? déjame diferir. El tema del municipalismo probablemente no aplique en el Distrito Federal. ¿Por qué? Porque es una condición distinta. Pero el municipalismo en las entidades, en los estados, por supuesto que tiene vigencia. Es la base de la división territorial, etcétera. Ahora, ¿qué Hay le mucha toca? corrupción, senador. Ese es otro Ese tema. es Luego un hago un tema. programa Ese sobre es otro municipio tema. libre. Están Les quebrados. preguntaría porque Hay se nos va el mucha tiempo. corrupción. La mayoría otro están tema. quebrados. ¿Alguien podría Sí. responderme evitándose la respuesta de que la Constitución lo va a resolver? Ok. ¿Qué esperan que quede en el ámbito de la alcaldía? ¿Qué les Servicios gustaría? públicos. No, Sí, bueno, por los ejemplo, a servicios ver. públicos. El tema de la Agua no. basura. Basura. El tema de la basura, el tema del bacheo, que no se estén echando la bolita entre esto le toca al jefe de gobierno y esto le toca al gobierno delegacional. Hacer que todo lo que esté dentro de la demarcación, encontrar la manera de que lo tenga que solucionar el jefe delegacional, porque los ciudadanos están cansados de que se echen la bolita. Ok, pero Ese agua es un no, tema. No, luz no, transporte no, Ma- seguridad no. Mantenimiento urbano, Ricardo, que es una Mobiliario, demanda. ok. Mantenimiento urbano, el mobiliario de los parques, de los jardines, de los baches, de las calles, de las luminarias. Es lo que tiene que hacer porque es lo que está más cerca. ¿Qué Los ha pasado bueno. últimamente? Si tú revisas los presupuestos de las delegaciones, muchos de ellos se han canalizado a inversión en programas sociales, que eso está bien. Pero el gobierno central también tiene programas sociales muy fuertes. Entonces, queda en el aire el mantenimiento urbano. ¿A quién le toca? Y si algo vemos en esta ciudad es que le falta una buena inversión en mantenimiento Bueno, Mariana abrió la es puerta. la- es la Pero, ciudad a de ver, los baches. Abriste la puerta. Por ejemplo. Supongo, vocación comercial, giros comerciales, licencias, costos. Eso se lo dejarías a las usos Yo de se lo suelo, dejaría etcétera. a las delegaciones. Yo sé que muchos dicen es que hay mucha corrupción. Pues quiero decirte que también en el INVEA del Distrito Federal, creado, bueno, cuando yo fui legisladora, también hay mucha corrupción. No, y la Asamblea Hay mucha Legislativa, que es la que hay decide mucha los usos de suelo. La Asamblea Legislativa que decide los usos de suelo y van a negociar con los legisladores para ver quién Usos para de ver suelo quién serías- se a ver, anima Enrique. Pero mira, al cambio de uso yo de suelo. entiendo perfectamente, tiene mucha experiencia Mariana en el tema de EFE y lo tiene él, pero yo insisto mucho, habrá que hacer una conciliación. Este es un ejercicio de un modelo que equilibre. No puedes decir todas las delegaciones ni todo. Se trata del balance entre uno y otro, porque es el gobierno de una gran ciudad. Y además, vuelvo al tema inicial, no puede ser omisa en cuanto a que habrá una legislación del Congreso General para decir, estas son las facultades del presidente de la República o de los poderes federales. Imagínate solamente, toco madera, como dicen los jóvenes, que hubiese un sismo como el del 85. ¿Quién va a asumirlo? ¿Cuáles van a ser las facultades que se le arroga al presidente de la República? No dice la Constitución, pregunto, no dice que el mando en la Ciudad de México de las fuerzas de seguridad lo tendrá el presidente de la República en el lugar donde habitualmente resida. Bueno, habrá espacios que tienen que conciliarse, perdóname la insistencia. Yo traté
con un poco de dificultad, Ricardo. con un poco de dificultad, hacer un trazado de fronteras, de facultades entre la alcaldía y el gobierno de la ciudad. Falta el Les otro. voy a pedir que me ayuden, estamos en tele, a tratar de hacer en síntesis ahora un trazado de fronteras entre lo que debe quedarse en el gobierno federal y lo que debe quedarse en el gobierno de la ciudad. Por ejemplo, ya adelantaba, fue Mariana, cuando dijo educación. Cuauhtémoc Cárdenas no quiso hacerse cargo de la educación en esta ciudad. Así es. Y Andrés Manuel López Obrador ya no se la entregaron. Entonces, claramente la educación se quedó en el ámbito federal. Híjole, Eso yo creo es- que no fue una decisión de Cuauhtémoc Cárdenas. Tengo- Claramente el transitorio No, en no, la no, Ley no, General de Educación dice que es el sindicato. Muy bien. Déjame bueno, tú luego sabes mucho de traerme eso. la fuente otro día, pero te diría, la educación se quedó en la federación, ¿no? Decía Mariana, a ver, ¿debe quedarse en la federación o debe pasarse al gobierno local? El techo de endeudamiento, que lo han Sí. padecido enormemente, hay un tratamiento diferenciado con el Distrito Federal y con el Y es- resto de las entidades. Entonces, en esta lógica, díganme, ¿qué debe quedarse el presidente y qué debe pasar al ámbito de la ciudad? Si pudieran hacer este ejercicio, Mariana. Yo quisiera hacer el ejercicio, decirte que, y creo que con el tema educativo y el tema de la deuda, Mario podrá profundizar. A mí que me gustaría, y me quedé corta en mi intervención anterior, las delegaciones. El tema del uso de suelo me parece crucial. Antes eran decisiones que se tomaban de la mano con los vecinos, porque los vecinos sabían perfectamente de entrada si los servicios básicos llegaban o no llegaban, porque estás hablando, y quiero hablar en un lenguaje muy sencillo para la gente. Antes la gente decidía si ahí debían construirse un edificio o solamente estaba permitido el uso de suelo para poner una casa. Tú dirías, uso Entonces, de suelo debería irse a las alcaldías. de la mano con los ciudadanos. Ok. Antes había participación Ahora es el ámbito ciudadana, más los cercano al comités ciudadano. vecinales opinaban, Bueno, votaban. perdona que Hoy te en día interrumpa. no. Me cambio de tema. Sí. ¿Qué le dejas al presidente de la República? ¿Qué le dejas al gobierno de la ciudad? Bueno, al presidente, a mí me encantaría que el gobierno de la ciudad tuviera el tema educativo y se hiciera cargo del tema educativo. Y hacerte cargo del tema educativo también implica la parte de los recursos, que ese es el gran debate. El tema de salud también sería interesante que el gobierno de la ciudad le entrara fuerte al tema de salud. Si tú revisas el presupuesto del gobierno del Distrito Federal, en gran medida se va para programas sociales. Ya lo decía Mario, hace lo propio el jefe de gobierno, hacen lo mismo los jefes delegacionales. Entonces, están destinando recursos para programas sociales por todas partes y los servicios básicos, lo que a la gente le importa, tener bien sus calles, tener banquetas dignas, tener agua en todo momento, tener luminaria, porque hay mucha inseguridad, no se tiene en el Distrito Mario, Federal. ¿qué A al ver. presidente, qué al Congreso de la Unión, qué al gobierno del DF? A ver, Ricardo, yo fui secretario de Educación y secretario de Finanzas. Y en las dos cargos siempre llegué a lo mismo. En educación, la ciudad no puede tener una agenda educativa porque no controla su educación. Y estamos en ese falso debate de que la ciudad no aporta dinero. Se nos olvida cómo fue la descentralización educativa, que fue un traspaso de recursos del gobierno central hacia los estados, con una fórmula muy mala de actualización, donde cada vez tienen que pagar más los estados. Pero no es un tema de que la ciudad se haga cargo y tenga que pagarlo como Dios le dé a entender. No, tiene que haber esa transferencia de recursos. La ciudad tiene que hacerse cargo de su educación, porque si no, no tenemos agenda educativa y eso es lo más caro que le puede salir a la ciudad. Segundo, en finanzas, la ciudad debe aprobar su deuda. La ciudad, como no controla su deuda, como Yo no tengo controla mis su dudas ahí. financiamiento, Sí. no tiene capacidad Muy de planeación. irresponsables. No tiene capacidad de planeación. No puede tener esta ciudad, como lo tienen otras grandes ciudades, la planeación de cuál es la infraestructura que sigue, porque administra su financiamiento. Y es una variable política, año con año. A mí me tocó ir a la Cámara de Diputados Y suplicar. a pedir el financiamiento y es una variable de extorsión política contra la ciudad. Entonces, no puedes pretender ser autónomo y no controlar tu financiamiento. Esos tres temas deberían pasar a la ciudad. Enrique. Pero mira, se requieren, ahora déjame irme un poco a la visión de los estados. Yo creo que la definición que se haga para el Distrito Federal en materia financiera incumbe también o repercute en los estados. Te doy un ejemplo. Una fábrica, la que tú quieras, de la marca que quieras de automóviles, está en Querétaro, por citar mi estado. Ahí te va a demandar servicios, transporte, seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué recursos? Pues con los que tenga el Estado. Pero resulta
que la central o la matriz El DF. de la empresa está en el Distrito Federal. Por lo tanto, aquí paga, aquí sufraga. Entonces, ¿Pero paga qué? pues los impuestos. Pues sobre la renta, que son federales. La ciudad no se beneficia en absoluto de eso. No, bueno, yo no sé. Pero no entendí, sí, pero está yo claro. no entendí la discusión. Lo que tú ibas a decir que el techo de endeudamiento debería quedarse en el Congreso. Sí. El Congreso Sí. debería limitar el techo de endeudamiento. Sí, ¿Por sí, qué, sí, Enrique? sí. Ni una no es. Por los equilibrios. ¿Qué Porque el federalismo es equilibrio. El sistema federal sigue imperando. A ver, es como decir, ¿sabes qué? El Estado de México tiene mucho dinero, ¿por qué no le da a Oaxaca? Bueno, parte de esto tendrá que ir a Oaxaca. El federalismo es Pero me tengo que ir a corte, pero centralizar. te dejo sembrar la pregunta para que me la respondas a la vuelta. Sí, ¿cómo? Una cosa son impuestos y otra otra cosa es cosa es techo de deuda. endeudamiento. Y otra Sí, es deuda claro, pública. claro. Entonces, no alcanzo a entender el argumento. Déjame, voy a corte y de vuelta me la devuelves. ¿Cómo no? Estamos en un momento de regreso. Seguimos en Espiral. ¿Esto podría ser un estado? El DF no creo que podría ser un estado, porque hay muchísima gente, muchísimos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Defeños, como para volverse un estado esto. Realmente no creo que sea eso verdad. No se puede volver un estado el DF. Para mí está bien como está, porque finalmente es la capital del país y es un distrito. Por eso es diferente de los demás estados. Terminaría siendo un estado como todos los demás de la República y es en lo que se diferencia. Ya no hay mucha diferencia. Anteriormente se refería al hecho de que aquí se concentraban los poderes y también los impuestos, se manejaban los impuestos. De ahí afuera no reconozco yo otra diferencia. O sea, es igual, o sea, es lo mismo, o sea, deberían de fijarse en los pordioseros que hay en la calle, en los problemas que tenemos en el tránsito, en los baches. Pues que la verdad está mal, porque le van a quitar un poco de importancia también a lo que es aquí el DF y va a ser un lugar como los demás. Lo que quiere es que ya no sea como el importante, como el centro, tan céntrico, ¿no? Quiere que sea uno más para que también nos empiecen a ver pues todo igual. Pues siempre hacen sus reformas, pero atrás de nosotros. Siempre cuando hay algo o hay un suceso importante y resulta que ya se aprobaron esas reformas, nunca nos piden opiniones o nos piden opiniones o no lo informan. Siempre están las reformas y nos informan, pero nunca nos dicen si nos parece, nunca nos dicen si estamos de acuerdo, no hay votos para eso. Estamos de vuelta en Espiral y nos quedamos con el tema del techo de endeudamiento, que a mí me deja muy incómodo porque pues estados como el de Coahuila o como el de Sonora, no importa el color que sean, se han endeudado con enorme responsabilidad. El Distrito Federal tiene encima a la Cámara de Diputados diciéndole qué deuda puede tomar y cuál no. Yo preguntaría, ¿por qué no dejarle también la edad adulta, la cartilla de edad adulta a la Ciudad de México, para que pueda endeudarse igual que el resto de las entidades? Que de hecho lo está, Ricardo, ¿eh? De las entidades federativas, no hablo de Estado solamente. Cuando digo entidades, digo aquí, el Distrito Federal, hoy todavía, y los estados traen niveles de endeudamiento altos. Afortunadamente Pero sus congresos deciden, Enrique, y aquí no. Déjame decirte en qué casos sí, qué casos no. Por ejemplo, recientemente se aprueba una ley de disciplina financiera de estados, municipios, que aplicará para todas las entidades federativas, que es una medida de regulación del endeudamiento. Pero eso debería ser igual para todos. ¿Por qué el DF además debería pedirle permiso al Congreso? ¿Por qué el Congreso de Querétaro autoriza la deuda y por qué el Congreso de la Ciudad de México se la pide al Congreso Nacional? Bueno, eso ¿no es un tema de equilibrio de poderes? ¿No es un tema de federalismo? No, es que no se te olvide que es también la casa de los tres poderes poderes. Es sede de federales. los tres poderes. Es la sede de los poderes Una federales. respuesta a esto para irnos al tema del Bueno, entonces que ellos, La Ciudad que de se lleven México ellos la es sede deuda. de los tres Entonces, ¿por qué poderes, la ciudad? por un lado. La Cámara de Diputados ayuda a que haya cierto... No, claro que no ayuda porque es una variable política. ¿Qué debería pasar? Que un modelo de deuda, bueno, no como está actualmente en los estados, Ricardo, si hay que poner candados. Por ejemplo, que no se aprueben montos, que se aprueben proyectos. Y que sean públicos los contratos de deuda, que en este país siguen sin ser públicos los contratos. Bueno, voy a tener que cerrar este tema
que me permite un poco mostrarle a la audiencia por qué está en crisis la aprobación de la reforma. La sensación con la que yo me quedo es que hay muchos temas no definidos. Y creo que en esta mesa se ha exhibido, pero bueno, se ha exhibido en todo el debate público. Y me quedo con la sensación de que se está bateando, se llama fuga hacia adelante, bueno, este problema lo tenemos, pero que se resuelva en el constituyente. Entonces vamos a hablar del constituyente, a ver si tiene condiciones para resolver estas indefiniciones. Y pongo el tema. Hay dos modelos de constituyente planteado. Uno es, pues que se haga un constituyente, que se elabore una constitución y eventualmente hasta que se vaya a plebiscito. La otra es, no, es mejor. la Asamblea Legislativa. Sí, yo sé que ustedes ya aprobaron una cosa, pero no se aprobaba en la otra Cámara. No. Dos modelos. El primero es que sea la Asamblea Legislativa y el otro es que sea una Asamblea Constituyente. Sí. A ver, explícame esta parte. Bueno, un Hoy, modelo... ¿cómo se aprobó en el Senado? En el Senado es que sea un constituyente integrado por senadores, diputados federales, por las listas de partido que irían a elección de la gente, una representación que tendría el presidente de la República y una representación que tendría el jefe de gobierno. Créeme, Ricardo, que para llegar a ese acuerdo tardamos mucho tiempo. Nosotros no queríamos, desde Acción Nacional, que fuese la Asamblea Legislativa porque se es juez y parte. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa hoy es la encargada de aprobar el presupuesto y definir hacia dónde van los recursos de las jefaturas delegacionales. Se iba a prestar a una negociación del jefe de gobierno. Entonces, a ver si entiendo bien. Sí. Cada uno de los distintos órganos que mencionaste pondría representantes y ese conjunto de representantes sería el constituyente. Sí, pero el habría... presidente de la República. Sí. El Senado, Cámara de Diputados, Asamblea de Representantes y jefe de gobierno. Exactamente. ¿Y los ciudadanos pero, a quiénes ponemos? No, pero los partidos políticos, te faltó la parte de los partidos políticos. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Que los partidos políticos, a través de sus listas, involucren de alguna manera a los ciudadanos, ¿no? Y además estaríamos encontrando la figura... Bueno, a ver, pero es como una utopía, ¿no? Así está la propuesta. No. Algo falta en la propuesta nomás para entender. Ricardo, podría competir también el ciudadano que consiga claro, el mira, registro el tema, incluso en el propio Senado tuvo dos vertientes. Una que dice una sola asamblea que sea la legislativa, para no entrarle en más detalles. Y otra corriente, que fue la que prevaleció, es decir, y perdóname por el purismo, una constitución debe ser realizada por un constituyente ad hoc, es decir, para eso. Y en cuanto termine su tarea, que es hacer una como constitución... fue la del 17. Exacto, y en ese momento desaparece. Eso fue lo que quedó en el Senado de la República. Ahora, parte de esto, la segunda pregunta fue, ¿y la ciudadanía? Bueno, esto se va a integrar por 100 diputados constituyentes. 60% provendrá de una elección, en una sola circunscripción, con propuestas, sí, propuestas de partido, para que se elija. Ahí los ciudadanos presentamos 60% de los... 60%, ahí llegarán. Y 40% designados. Designados el Senado, la Cámara de Diputados, el presidente de la República y el jefe de gobierno. 14, 6 y 6. ¿Por qué la participación del Senado? Dirás, bueno, porque es la representación del Pacto Federal, nada más por eso. Y si se va... Enrique, tú eres buen jurista. Hubiéramos podido haber hecho la Constitución del 17 con ese mismo modelo y no la hicimos. No, porque era la circunstancia muy distinta. No, pero además emergíamos de una revolución y lo que hacía falta era poner el orden, las bases mínimas, pero emergíamos de un movimiento revolucionario que apenas estaba medio estabilizando. Y eso fue lo que legitimó la Constitución del 17. Pero es una circunstancia se parece distinta. mucho a la Constitución chilena, donde Pinochet nombró a una serie de actores que se mezclaron con los que venían de elección y juntos constituyeron la Constitución. Pero tienen mayoría los otros. Pero ¿cuál es la idea detrás de que los ciudadanos no son capaces de elegir a quienes van a hacer la Constitución? Y tiene que haber entonces el presidente de la República, yo no sé qué tiene que andar haciendo Peña, nombrando 6 constituyentes, lo mismo que el jefe de gobierno. No es Peña, es el presidente. A ver, lo más claro, sí, el presidente es la es Peña, figura, ¿no? pero me refiero al presidente, fuera el que fuera. Pero lo más interesante es que si hubieras invitado al senador Burgos hace 3 meses, te hubiera dicho otra cosa, te hubiera argumentado en favor de qué querían hacer, que la Asamblea Legislativa se encargara de ser constituyente a propuesta de constitución del jefe de gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Que como Morena empezó a ganar preferencias en la ciudad y cuando se dieron cuenta que Morena podía tener la mayoría de la Asamblea como sucedió efectivamente, entonces dijeron, a ver,
¿cómo estaba eso del constituyente? Mejor sí hay que regresar al constituyente. Pero vamos a meter designados. O sea, vamos a seguir controlando, porque hay una idea de tutelaje, de no dejar a los ciudadanos de la ciudad. Es la misma idea que nos mueve. Es la misma, no estaríamos buscando que la Ciudad de México tenga una... Nada más quiero terminar la idea. No estaríamos buscando Nada más quiero terminar la idea. La mayoría de las constituciones que han funcionado en finales del siglo XX y estas han sido las que han ido a referéndum. ¿Por qué renunciaron? ¿O dónde Bolivia, Colombia. Nosotros estamos, Mario y yo impulsamos desde el día 1 el Pero tema. tú votaste otra cosa, Mariana. No, el tema del referéndum, Mario. No, yo voté a favor del referéndum. Yo sí quiero. Pero se perdió, ¿no? Yo sí quiero que haya referéndum, pero no todos los senadores quieren que haya referéndum. ¿Por qué no y referéndum? Lo vamos a proponer, y lo vamos a ir a proponer en la Asamblea Constituyente. Y a ver si se atreven los constituyentes a decir no al referéndum. Y ahí estaría participando, la mayoría de los capitalinos estarían externando su opinión y sí podría ser una constitución en donde los constituyentes sean los capitalinos. Mira, es válido, pero también hay que ser realistas. Hay que darle la garantía y los cuidados necesarios para que el referéndum no sea una lucha descarnada de partidos políticos, porque entonces lo que debe ser un documento fundamental va a estar, otra vez la palabra de ella, va a estar sujeto a las tribus. Y no puede ser una constitución que es base, sí. No conoces la Ciudad de México, pero aquí hay que darle más democracia. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. No, sí conozco la Ciudad de México. ¿Pero por qué no a referéndum? No, yo no digo que no. Yo nada más que digo establecer las bases suficientes. ¿No le tendrías confianza al ciudadano? Quería decir, sí quiero esa constitución, yo creo que el no referéndum, quiero esa. ¿Le tendrías confianza al ciudadano de la ciudad que pudiera, independientemente de lo que le digan los partidos? Confianza ni para que se apruebe la deuda. Tú pareces eso. Yo no lo parezco así. No, yo lo que digo es establecer las garantías para que el referéndum sea efectivamente un auténtico referéndum y no una lucha tribal. Sí, no lo podemos convertir en una lucha de partidos políticos y en una lucha entre Morena y el PRD, con todo respeto, Mario. Pero hay una parte que yo no entiendo. Si uno observa los procesos de la Constitución con De Gaulle en 57 o incluso los tratados de la Unión Europea que se parecen mucho a momentos constitucionales o la Constitución española, perdónenme, pero fue un debate de partidos. Y no sé si eran buenos o malos, pero los partidos jugaron un papel. ¿Por qué tanto miedo a esos episodios democráticos que ha habido en otros países? ¿Son peores nuestros partidos que esos? No tenemos miedo, el proceso Ricardo. de Bolivia, nosotros sí queremos ve el proceso que haya de Colombia. referéndum. Y sí, yo insisto, el referéndum lo podemos pelear cuando se esté redactando la Constitución, que sea parte del acuerdo de la Asamblea Constituyente y decir Tengo ahí una duda sí, jurídica, perdóname. Si eso no viene en la Constitución federal, temo que ese referéndum pueda ser disputado jurídicamente. Oye, Ricardo, y una cosa adicional. Se tendría que, el procedimiento de ratificación de la nueva Constitución viene en la Constitución federal. ¿Por qué ustedes podrían, podría el constituyente, si a ti te toca jugar ahí, poner algo que no viene en la Constitución? Bueno, me parece que podría ser un problema jurídico, pero no estoy Yo no creo, y además no creo que nadie impugne algo así. Y si el PRI está a favor, ¿por qué no se pone? ¿Por qué no se favor. aprobó en el Senado? ¿Por qué lo rechazaron? Bueno, Mario, si están a favor. pero ¿por qué no le proponemos al senador Burgos, ya salió la reforma política del Senado de la República, que peleemos que la Cámara de Diputados lo integre? Bueno, es un tema. Es un tema. Podemos ponerlo en la mesa. Pero a ver, yo quisiera, se nos fue el tema del constituyente. A ver, la concepción aquí, y que defendieron el PAN y el PRI, es que sí podía haber designados. ¿Cuál es la otra propuesta? Que abras espacios a los ciudadanos. A ver, ojo. Que garantices que haya... No están. A ver, que haya una Ricardo, designados, estás hablando de senadores que fueron electos por la gente y de diputados federales que fueron electos por la gente. Y que tienen representación. Pero es una contradicción. Por la gente de Chihuahua y la gente de Nuevo León. Es una contradicción. Según entiendo, ese debate ya está perdido, Mario. O sea, ya, digamos, va a Cámara de Diputados. No, es que, Ricardo, si queremos que sea un momento fundacional para la ciudad, es ingenuo pensar que podemos dejar fuera a los ciudadanos del constituyente. Mario, pero ese debate ya se perdió. No, todavía va a Cámara de Diputados y según la mayoría como quedó integrada, no veo que los que estén en contra de los designados puedan revertir esa decisión. Entonces, aceptemos que los designados ya están ahí sentados, nadie los va a mover. Quisiera irme a la última pregunta. ¿Qué pasa ahora en diputados? O sea, ¿dónde está frenado el asunto y por qué diputados lo pateó hacia adelante?
¿Cuándo lo va a cachar? ¿Cómo lo va a procesar? ¿Qué se espera? Estaban con el tiempo encima. Esto se aprobó el día 28 de abril. El último cerraban sesiones, ya no había tiempo. Sí, no, ahora habrá una nueva Cámara de Diputados. Habrá Y que ahora ver. a ver si hay acuerdos con ellos. Exacto, habrá que ver cómo vienen las Qué buen cosas por estar. ahí. Pero difiero profundamente de mi buen amigo, el senador Delgado, diciendo que es que no hay representación, que los senadores fueron de qué, o los diputados no Pues, representan a la chocolate. nación, o el pacto federal no está representado ahí. No, claro que sí hay Pero, a ver, yo no representación. sabía que los Entonces, diputados de Chihuahua se metían en la Constitución de Chiapas. ¿Por qué tendrían que meterse en la de la Ciudad de México? Bueno, yo porque- espero, bueno, de entrada los diputados estaríamos buscando que fuesen diputados del Distrito Federal. esa es una decisión que de los fuesen, partidos, no por está eso, puesto en que la fuesen regla. también senadores del Distrito Federal y con los ¿Pero por números qué? A lo nos mejor- alcanza pues, a lo mejor te perfectamente. conviene El PRI no tiene. Es que es la, No, sí representación, tiene. es la representación No, sí tienen nacional que también tiene que ver la senadores. representación nacional con la capital de ¿Por tu qué se deben los tres república. poderes Se Ricardo, nos fue hay el que- tiempo. Ricardo, Nada más hay dime que- una cosa, ¿cuándo hay que empieza el proceso en diputados? Se calcula que en octubre de este año se va a ir hasta el próximo periodo de sesiones. Legalmente, en este mes de septiembre debería arrancar el proceso, en este mes. Elegirse el año que entra, en el 16, a los diputados constituyentes, para que cuando máximo empiecen en septiembre a enero del 17 y concluyan su proyecto. Ese es el calendario que en términos generales está establecido. Y yo sí creo también, Sí. senador, que algunos actores políticos quisieron patear, porque esta reforma política, Ricardo, se pudo haber aprobado hace meses o hace un año. No hace eso. Quisieron patear la reforma política hasta el final, esperando a ver qué ocurría en el proceso electoral 2015. Por eso, yo creo que las condiciones van a ser muy distintas a las que vivimos en este momento con la Asamblea Legislativa, como va a quedar representada. Las tres principales fuerzas políticas será PRD, Morena y Acción Nacional. Entonces, habría que ver si el PRI en Cámara de Diputados pues quiere aprobar esta reforma política sin tener la fuerza, por ejemplo, de que pensando en querer cambiar la Asamblea Legislativa. tengo que y ir. que sea Por último, rotativa, rápido, la Ricardo, mesa, un ¿me explico? último comentario O sería- sea, va a cambiar. No es que entiendo. los inviten, Sí. no va a tener un grupo de ciudadanos. La solamente gran piden, trampa, ¿no? Se la queda gran trampa minoría. de los designados es sobre representar el PRI, darle al PRI una representación que no tiene en la ciudad. Esa es la trampa de Yo los les pido designados. aquí No un está mal. compromiso. Saca la En cuenta. cuanto arranque el proceso de discusión en Cámara de Diputados, Sí. retomamos la segunda parte de esta Pues si mesa. es que quieren Ya que está. arranque. Pues si no, no habrá Ese es segunda el mesa. tema. Si no, sí, Se va a parar el tristemente. PRI, hombre. Aquí era el Tristemente. reclamo que no va a segunda. Dudo que el PRI Mariana, quiera que muchas salga gracias la reforma de estar aquí, política. Enrique, muchas gracias. Es Con la capital nueva de la conformación República, de la Nos vemos Cámara de próximo Diputados. miércoles aquí en su canal 11. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Debate candente, sin duda. Y es que a los chilangos se nos da la vida.